Seguimos con la idea de el crecer, sobre el crecimiento. Hay una serie de 4 lecciones que he encontrado en la primera y segunda carta de Pedro, y 2 de ellas son estas que he estado tratando o estaré tratando de comunicar o compartir con ustedes. Esta es la segunda de ellas. El apóstol Pedro en su segunda carta dijo estas palabras en el capítulo 2, 18: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El martes pasado analizamos en la carta primera también del apóstol Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, 2 condiciones para poder crecer, 2 condiciones para poder crecer. Así que Dios espera que crezcamos en conocimiento espiritual. Podemos avanzar, no podemos avanzar, mejor dicho, si no sabemos dónde estamos. En esta hay una lección muy buena de analizar el segundo capítulo de Primero de Juan, donde habla una forma metafórica acerca de los niños, de los padres y de los jóvenes, haciendo alusión a una estatura espiritual. Sí podemos, claro que sí, sí podemos saber dónde nos encontramos y, y podemos avanzar de acuerdo a donde nos encontramos en ese crecimiento. Así que Dios nos muestra en qué etapa nos encontramos para saber dónde nos dirigimos según Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Para poder crecer en conocimiento necesitamos pasar tiempo en las escrituras, leer, meditar, escudriñar, y cada uno debemos avanzar hacia el siguiente nivel que nos encontremos. Las escrituras son las que nos muestran el camino hacia ese crecimiento. Así es que, hermanos, vamos a analizar nuestra lección de hoy. Esta lección se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Vamos leyendo esta vez. Versículo 3 al versículo 11 de segunda de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer un análisis de estos siguientes versículos y al final haremos unas aplicaciones de cómo es que este texto nos ayuda en nuestro reto de crecer. El crecimiento, hermanos y hermanas, tiene que ver con todos nosotros, todos absolutamente, como nuestro hermano en la oración decía, que necesitamos nosotros crecer. Así es que mirando un análisis de estos versículos, versículo 1 al 11, encontramos versículo 3 al 4 acerca del ser partícipes de la naturaleza divina. Esto Dios ya lo hizo posible, lo miraremos a continuación. Versículos 5 al 7 debemos poseer estas virtudes que habla el apóstol Pedro en la parte nuestra. Y del versículo 8 al versículo 11 encontramos la consecuencia de no poseer las virtudes ya mencionadas. De ahí que miraremos una buena y una mala noticia para nosotros. Si la poseemos, buena noticia. Si no la poseemos, esas virtudes, entonces malas noticias. Así es que este es el
diríamos el cuadro, el diagrama, la pintura de los 9 versículos, primera parte, segunda parte y en la tercera parte. Así es que vamos a mirar en la primera parte acerca de participantes de la naturaleza divina. Los primeros dos versículos, versículo 3 y 4, hay algunas palabras que resaltan para ayudarnos a entender mejor el punto. Por ejemplo, la palabra las cosas, dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y luego expresa, nos han sido dadas que esas cosas. ¿Y cómo hemos recibido esas cosas? Bueno, mediante el conocimiento o a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Y luego el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Siguiente parte es el énfasis, es esas promesas. ¿Y para qué por ellas llegase a ser participantes de, una vez más, naturaleza divina? Naturaleza divina. Así es que analizando estos dos versículos encontramos lo siguiente. Primero, cosas, conocimiento, promesas y naturaleza divina. ¿Qué cosas? Bueno, en realidad es todo aquello que hizo posible una vida de piedad en nuestras vidas para Dios, o todas aquellas cosas que hacen posible que tengamos una vida piadosa. En el versículo 3, según la traducción internacional, dice que nos ha concedido todo lo necesario para una vida plenamente piadosa. Recordemos el varón piadoso, según la ley, Hechos 22, verso 12, o un hombre llamado Ananías. Él oraba siempre a Dios y tenía buen testimonio de todos los judíos, un varón piadoso. En cuanto a el conocimiento es el medio por el cual Dios hace llegar la información de lo que Él hizo. En realidad de ahí parte todo. Nadie sin la palabra de Dios, el conocimiento que proporciona, llegaría a conocer a Dios, del Salvador, del pecado, de la muerte espiritual, etcétera. El conocimiento es el medio que Dios ha usado para advertirnos, hacernos conscientes de nuestra vida y también de nuestra muerte. Así que en el versículo 3 dice, Dios por medio de su poder nos ha concedido todo lo necesario para una vida plenamente piadosa mediante el conocimiento o a través del conocimiento. En cuanto a las promesas que el apóstol Pedro hace referencia aquí, en realidad entendemos que hay en forma general en toda la Biblia, hay promesas ya cumplidas, pero aún hay promesas que se cumplirán en el futuro. Por ejemplo, algunas promesas que se han cumplido ya en la muerte de Jesús. Según Mateo 1:21, tenemos el perdón de los pecados, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. La promesa cumplida de tenerle como padre, según 2 Corintios 6:17 y 18, Juan 1:11, a los que recibieron le dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Hay promesa de la segunda venida de Cristo, es futuro, 2 Pedro 3:4, y la promesa futura de un lugar en el cielo, esto es futuro. Apocalipsis 21:1 al 5, de un lugar celestial, o Juan 14, verso 1, 2 y 3, de una morada. Así que hay promesas ya cumplidas que gozamos ya en nuestras vidas, ya de ellas, de su cumplimiento, y hay promesas que se cumplirán en el futuro. Respecto a la naturaleza divina que Pedro habla, cuando se cumplió la promesa de llegar a ser hechos hijos de Dios, empezamos a participar de su naturaleza divina cuando huimos del mundo. Eso es. Así que en el verso 4 leemos 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, no te viene eso, por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, cuando nosotros vinimos a convertirnos en cristianos, en hijos de Dios, empezamos a participar esa naturaleza divina.
Al nacer de nuevo llegamos a ser criaturas, nuevas criaturas, según Juan 3:3, según a los Corintios 5:17. Dejamos atrás el hombre natural, mejor dicho, para convertirnos en personas espirituales. Somos niños en Cristo, según 1 los Corintios, capítulo 3, verso 1. Así que esas promesas nos deben animar, como alguien dijo, como servir como palancas para motivarnos e iniciar, empezar a echar mano de las cosas que nos harán complementar más de esa naturaleza divina. Y hay una escalera, algunos le llaman la escalera de las virtudes, hay que echar mano de ellas o ahondar en ellas. Así es que eso es lo que miramos en la primera parte de nuestro texto en análisis. En la segunda parte, versículo 5 al versículo 8, vamos a analizar ahora cuidadosamente. En esta división de versículos se nos muestra que Dios ya ha hecho su parte en la primera parte, pero ahora nosotros debemos poner la parte que nos corresponde. Así que a continuación se refiere a lo que debemos hacer nosotros, ya que estamos participando de su naturaleza divina. Vamos a analizar. Aquí hay una serie de virtudes: la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Note cómo inicia con la fe. ¿Cómo inicia con la fe? La fe se fortalece, según Romanos 10:17, con el conocimiento. La virtud, muy cerca de la fe y el conocimiento mismo, es considerado como la base para otra serie de virtudes como el dominio propio, el conocimiento. Nos ayuda en gran manera, pero esto proviene mucho también del conocimiento de Dios, como la virtud de la paciencia, piedad, etcétera. Así que se requiere un poco más que solo deseo. Se requiere toda diligencia, según el apóstol Pedro. Se quiere mantenerse en un proceso de desarrollo continuo, continuamente, hermanos. Se requiere enfocarse en la vida espiritual y mantenerse así, estar enfocados. Muchas veces, un paréntesis, muchas veces estamos enfocados, especialmente los que enseñamos, enfocados en enseñar, enfocados en ayudar, en corregir, en edificar, etcétera, etcétera, a otros. Pero ¿qué de nosotros mismos? ¿Qué de nuestra vida espiritual? Es importante, esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Se requiere enfocarse. Significa trabajo duro, persistente, significa darle importancia a lo que es más importante. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Así que vamos nuevamente a nuestros versículos. El versículo 5 de 2 Pedro 1 dice así: habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe virtud. Note bien que ahora estoy usando la traducción Nácar Colunga. La pregunta es ¿por qué? Reina Valera 1960, que usa al principio, usa la palabra a, así que teniendo, mostrando toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y usa la palabra a. El Anácar Colunga usa en, que es más correcto de acuerdo al lenguaje original. En vuestra fe virtud. Debemos poner toda diligencia en mostrar no solamente en vuestra fe virtud, sino en la virtud, ciencia o conocimiento. En la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad afecto fraternal y en la fraternidad caridad, que es amor. Note bien que es a través de esas virtudes que mostramos más y más y más de que estamos hechos, de una nueva naturaleza, no carnal o humana, sino divina. Divina, eso es lo que está diciendo el pasaje de la Biblia. Así que, hermanos, al construir sobre la base de la fe, es lo que podemos entender aquí, que fortalecemos más nuestra naturaleza divina, que es las características de Dios. Es de ahí donde empezamos a parecernos más y más a su Hijo, a su Hijo. Conviene hacer un paréntesis aquí, en una de las lecciones también que acompañan esta parte, 4 lecciones decía, debemos ahondar en cómo, ese es otro tema, cómo puedo yo mostrar
en la fe virtud. ¿Cómo puedo yo mostrar en la virtud el conocimiento? ¿Cómo en el conocimiento puede ahondar y apreciarse más en mi vida el dominio propio? Eso lo miraremos en otra ocasión. Sería muy bueno ahondar también en esa parte. Lo estamos mirando en forma general, un análisis de estos versículos y queremos apropiarnos del contenido para aplicarlo en nuestras vidas. Así que estoy diciendo que empezamos a parecernos más y más a Dios y a su Hijo cuando echamos mano o mostramos más en esas virtudes, la personalidad de Dios. Esta lista nos muestra la fuerza espiritual que podemos llegar a alcanzar. Imaginemos un personaje, un cristiano. Este cristiano es fuerte, lleno de fe. Es grande en virtud, en un alto conocimiento. Él es dueño de sí mismo, tiene mucho dominio propio, es amplio en paciencia en su vida espiritual, es piadoso en gran manera, pues adora a Dios de una manera piadosa y vive como tal. Tiene un afecto fraternal extenso que abarca un amor a todos, incluyendo a sus enemigos, de tal manera que tener un amor del ágape, un amor que se identifica con Dios. Imaginemos eso, hermanos, hermanas. Esta escalera pirámide nos muestra lo fuerte que podemos llegar a ser. Así que no sabremos qué tan fuerte es el cimiento de una casa, sino hasta que hayamos agregado toda la estructura sobre este cimiento. ¿Y cuál es el cimiento? Es la fe. Es la fe. ¿Cómo empezamos todos? Oyendo el Evangelio y fortaleciendo nuestra fe. Romanos 10:17. Más fe, más fe, más fe cada día. Pero sobre esa fe fuerte se edifican otras virtudes que se hacen claramente presentes en nuestro comportamiento, en nuestra vida. ¿Cuál es la consecuencia? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de edificar o no sobre nuestra fe? Bueno, eso lo trata precisamente la tercera parte. El que edifica sobre su fe, claramente nos dice la palabra de Dios que su vida siempre tendrá una vida de actividad en la iglesia. El que ha estado edificando sobre su fe, todo mundo puede apreciarlo y verlo. Y eso Dios primeramente lo ve. Va a tener una vida activa en la iglesia siempre. ¿Por qué? Note bien lo que dice el verso 8, capítulo 2, capítulo 1, 2 de Pedro 1, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, note bien, no solamente están, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. No puede alguien estar diciendo, hermano, es que yo en la iglesia en realidad no sé qué hacer, no hay algo para mí, no está activo en algo, enfocado en fortalecer a los demás, en ayudar a su propia congregación. Bueno, es muy posible que esta sea la causa, esa sea la causa. No están estas cosas en su vida espiritual. En segundo lugar, si edifica sobre su fe, tiene estas cosas, bueno, tendrá una vida llena de frutos para con Dios. Eso es claramente lo que el versículo está diciendo. No te viene una vez más el versículo 8. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Habrá abundantemente fruto en cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino también, si edificamos sobre nuestra propia fe, tenemos la garantía, y esto es hermoso. ¿Cuál es la causa de por qué muchos cristianos han ya abandonado el cristianismo, han abandonado el camino de Dios y han vuelto al mundo? Bueno, en realidad podríamos enumerar una y mil razones por qué muchos han vuelto al mundo, pero la verdad es que es más real de que cristianos que no estaban edificando su propia fe, no estaban haciendo lo que Pedro dice aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eh, en realidad, este es el origen, la razón. No estaban haciéndolo. Porque aquí está en una de las terceras consecuencias. Si abundan estas cosas, están en nuestra vida, hermanos, hermanas, hay una garantía de no caer jamás de la gracia. Y eso es lo que en efecto nosotros no queremos hacer, no queremos caer.
queremos continuar. Como decía, hay una y muchas razones de por qué muchos vuelven atrás. Pero alguien que está fuerte espiritualmente hablando, en conocimiento, fortalecido, será difícil que vuelva atrás. ¿Por qué? Porque hay una vida activa. ¿Por qué? Porque hay una vida con mucho fruto para Dios. Y en tercer lugar, hay una fortaleza de firmeza. Eso es, note bien lo que dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo puede uno poder procurar hacer firme vuestra vocación y elección? Que son dos cosas muy interesantes aquí. Simple, poniendo toda diligencia. Estamos mostrando estamos mostrando en cada fase de nuestra vida, en nuestra circunstancia, estamos mostrando una fe fuerte, estamos mostrando un dominio propio, un conocimiento amplio, estamos mostrando una fraternidad de amor hacia nuestros hermanos, etcétera. Estamos irradiando firmeza, virtudes de una naturaleza divina, de la naturaleza misma de Dios. Eso es, haciendo esto, es lo que el texto está diciendo. Ahora, ¿qué es la consecuencia? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Podemos dudar, pensemos por un momento, tenemos un momento de meditación. ¿Podremos caer a pesar de que mostremos al mundo esta serie de virtudes? Pensemos por un momento. Aún con ellas, mostrando una fortaleza en nuestra vida espiritual, ¿realmente podremos caer? Bueno, el versículo está diciendo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, no caeréis jamás. ¿Quiénes son los que son atrapados por Satanás? Según mismo Pedro, cuando habla del león rugiente. Bueno, sabemos que la cacería de las leonas van sobre los más débiles. El Satanás es astuto así. Uh, Pablo habla mucho acerca de eso. Dice que son mujercillas, son arrastradas por sus pecados. Los falsos maestros arrastran, son los mutiladores del cuerpo identificados con los de la circuncisión, etcétera. Hay mucho de eso en la Biblia. Así que podemos nosotros, hermanos, tomar ánimo, ánimo. Aquí está una de las claves para poder nosotros mantener nuestra firmeza, ocupados, enfocados en nuestro conocimiento, crecimiento, en nuestra madurez espiritual. Así que el que edifica sobre su fe, estas tres cosas suceden, pero hay algo más y creo que va en aumento. Note bien una de las cuartas cosas. No solamente tiene una vida activa en la iglesia, tiene una vida llena de frutos, tiene una garantía de no caer, sino de permanecer. Y en cuarto lugar, tiene una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Dios, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es difícil entender esto? No, es simple, es simple. ¿Es fácil de hacerlo? No, pero es posible hacerlo. Así que hermanos, el que edifica sobre su fe, esto sucede. Estas son las buenas noticias. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Como decía hace un momento, estar enfocado en nuestra persona, nuestra vida, haciendo un análisis con un concepto real de nuestros errores, de nuestros defectos y enfocarnos en mejorar cada día. Eso es la pregunta, es quién está dispuesto a hacerlo. Ojalá que todos. Dios quiere que todos. Ahora, el que no edifica sobre su fe, ¿cuál es la consecuencia? Según Dios, el Espíritu Santo y el apóstol Pedro. ¿Cuál es la consecuencia? El que no edifica sobre su fe. Bueno, en primer lugar, dice el apóstol Pedro y Dios, nuestro Dios, que tiene la vista espiritual muy corta, no entiende ni puede ver. Recordamos, hermano, lo que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 5 de los que tienen necesidad de leche espiritual, pues el niño
es inexperto en la palabra. Recuerda lo que también Pablo dijo a los Corintios, capítulo 3. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Y esto es lo que dice el versículo. Tiene la vista muy corta, no entiende. No puede ver, no puede ver. Dice el 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tiene la vista muy corta, una visión, ahí se le llama la miopía espiritual. Ok, no puede ver, tiene la vista muy corta. En segundo lugar, dice que es ciego. Un ciego pronto caerá en el hoyo. Recuerda lo que Jesús dijo: si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que eso es lo que está diciendo el versículo 9. Tiene la vista muy corta, es ciego en segundo lugar. Pero en tercer lugar, no solamente tiene vista corta, es ciego, sino en tercer lugar, olvida que sus antiguos pecados fueron borrados. Nos preguntamos, hermanos, ¿podemos realmente nosotros olvidar lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Todo lo que Él nos perdonó es posible? La respuesta es sí. Eso es lo que dice el versículo de las Sagradas Escrituras de Dios. Olvida que sus antiguos pecados fueron borrados, note bien, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Creo que aquí hay un gran agujero o una luz de advertencia para muchos de nosotros. Me atrevo a decir que muchos que tienen un espíritu de contención y de estar mirando defectos desmedidamente de otros y no mirando la viga que hay en el ojo, proviene mucho de esto, de un proceso de olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios perdonó en nuestras vidas, y nos sentimos tan dignos de poder acusar, juzgar o señalar los errores de otros. No digo, hermanos, que no debemos ayudarnos con amor, pero creemos que aquí está la raíz de todo el origen de una actitud como de los fariseos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué gran error. ¿De dónde proviene? Es que no tiene estas cosas, dice el apóstol Pedro. El que no tiene estas cosas es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, tiene la vista corta, es lo que Pedro está diciendo. Así que, hermanos, volvamos al panorama de nuestros versículos. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Note bien cómo hay 7 cosas sobre la fe, 7 cosas sobre la fe. Y 7 cosas creemos que también ahí es algo, no es, quizás no sea casualidad, no lo sé, pero el 7 en la Biblia siempre aparece como el número perfecto, algo completo, algo completo. Así que, hermanos, el punto es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos visto gráficamente segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Tres partes de este texto que nos ayuda grandemente a poder hacer un análisis de nuestro crecimiento. Primero, lo que Dios ya hizo. Dios ya hizo todo lo posible, todas las cosas que hacen posibles que vivamos una vida piadosa. En segunda parte, miramos las cosas que ahora nos corresponde a nosotros. Mostrar las virtudes del Señor a través de esta escalera de virtudes, edificándolas, mostrándolas en nuestra vida para mostrar una vida de naturaleza divina. Y en tercer lugar, hemos visto la consecuencia de no poseer o poseer esas cosas. Hermanos, la recompensa es grande. La recompensa es grande. La recompensa es no caer. La recompensa es una entrada segura. Pero también la consecuencia de no poseer es el fracaso. Es el fracaso. La ceguera, el abandono de nuestra propia conocimiento de nuestros pecados y por ende muchas veces, hermanos, el fracaso. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Mi oración y mi deseo firme para todos ustedes y para mí mismo es que cada día, hermanos, tomemos tiempo
y ocasión y espacio para pensar cada uno en nuestro crecimiento espiritual, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento, creciendo en toda esta serie de cosas que Dios espera que mostremos en una vida, en una vida de piedad. Ese es mi deseo, mi oración. Dios me los bendiga ricamente. Gracias, hermanos.